servicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de construcción e infraestructura. Como a ustedes les constan, amables televidentes, a lo largo de muchos programas y en los últimos años nos hemos dedicado con bastante unción, con bastante profundidad al tema de los movimientos sísmicos en el Perú y las consecuencias que pueden traer. No nos equivocamos al haber abordado este tema de una manera amplia, como lo está haciendo ahora también el diario El Comercio y brindando una orientación a todos los peruanos. Esta década, o sea, lo que va del 2020 hasta 2030, está asignada por la enorme posibilidad de tener un sismo de gran magnitud. Y por cierto, un experto que nos ha acompañado en estas reflexiones y sobre todo en las advertencias ha sido el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, y que además es una persona comprometida con toda esta visión de prevención que debemos tener frente a un terremoto de gran magnitud, sobre todo en la costa de nuestro país. Como siempre, Raúl, un gusto saludarte y darte la bienvenida aquí a Perú Construye. Muchas gracias, César, y muchas gracias por la invitación en un tema que, como tú lo acabas de expresar muy bien, es de fundamental importancia, sobre todo para salvar vidas y pérdidas materiales inmensas ante un fenómeno que no podemos de ninguna manera evitar, ¿no? El sismo este que acabamos de tener en Amazonas, ¿no? Exactamente, el sismo de 7,5 más el de 5,2 que fue horas antes, en el mismo día, pues está motivando a los peruanos a preguntarse qué debemos reflexionar en torno a eso. Y quizás sea bueno, Raúl, reiterar algunas cosas que hemos venido diciendo, como he mencionado a lo largo de estos años. Claro que sí, no vamos a poder evitar este megasismo que de todas maneras vamos a tener, porque es un tema científico. Ya los científicos han medido prácticamente que va a ser un sismo 8.8, que en realidad repite lo que ocurrió el 28 de octubre de 1746, hace 275 años, y estos son fenómenos recurrentes. Evidentemente, para que tengas una idea, ese sismo es aproximadamente alrededor de 1800 veces mayor que el que acabamos de ver en Amazonas y 160,000 veces mayor que el sismo que hemos tenido, el 5.2 del Callao, unas horas antes, como tú lo has dicho, ¿no? Nos va a golpear la naturaleza, evidentemente, y los humanos no podemos hacer nada para frenar estos fenómenos naturales, pero sí podemos con ingeniería ayudar a paliar las tremendas vulnerabilidades que tenemos para realmente disminuir estos daños, ¿no? Yo te invito, Raúl, a ponernos en una hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 5,2 hubiéramos tenido el impacto de lo que ha ocurrido en el Amazonas? Un sismo de 7,5, pero en la costa, no en la zona de la selva. Bueno, tremendamente destructivo, ¿no? Yo creo que incluso las pérdidas estimadas de 200,000 personas y 2 millones de heridos es una cifra muy menor a la que realmente tendríamos, y por eso es que tenemos que estar preparados. Lo primero que tenemos que pensar, mi querido César, y todo el país, es qué vulnerabilidades tenemos. Fíjate, para que tengas una idea, tenemos 3 millones de personas viviendo en laderas de cerros alrededor de Lima. Tenemos un 70% de las construcciones que son totalmente informales, que han sido construidas sin ningún ingeniero, sin ninguna revisión municipal. Tenemos lugares emblemáticos que concentran mucha población y de alto riesgo, como la Costa Verde. Y hemos visto, por ejemplo, en el sismo de gran terremoto del Amazonas, que dicho sea de paso, ha sido además muy profundo, de 131 kilómetros, cuando los tendremos en Lima son alrededor de 40 kilómetros de profundidad, o sea, mucho más dañinos. Y hemos visto cómo los cerros se han desplomado sin tener nada de edificaciones encima. Imagínate lo que pasa en la Costa Verde si es que no hacemos el proyecto que realmente hemos estado ya mostrando en oportunidades anteriores. Tenemos construcciones muy antiguas, César, que tienen entre 75 y 80 años, ¿no? Incluyendo Palacio de Gobierno, Congreso, etcétera,
que han sido construidas, y otras que son de siglos, por cierto, que han sido construidas sin normatividad, con otros materiales, sin supervisión, etcétera, y que no corresponden a la realidad que tenemos que ver, otras de siglos con quinchas. Servicios públicos esenciales que tienen que seguir funcionando, como por ejemplo hospitales, por ejemplo escuelas, servicios de agua y alcantarillado, transporte masivo. Todas estas cosas tenemos que enfocar porque la ciudad tiene que poder responder a esto, pero esos son ya temas de ingeniería, mi querido César, ¿no? Claro, y para enfocar esto habría que también aludir a la responsabilidad tanto del gobierno central, de los gobiernos regionales, de las alcaldías. Esta semana, Raúl, se supo, por ejemplo, que en el aspecto preventivo de la alerta sísmica no estábamos todavía en las condiciones apropiadas de generar una cadena informativa a las personas para que se pongan a buen recaudo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales para prepararse frente a este sismo de gran magnitud? Sí, yo creo que ya hay que actuar, mi querido César. En realidad, los simulacros te sirven y te ayudan en cuanto a generar una conciencia, pero todavía la población no sabe qué hacer y a veces los mensajes son un poco contradictorios. Por ejemplo, dentro de este cuadro que yo te he descrito de gran vulnerabilidad, ¿cómo le dices a la gente que busque en su vivienda un lugar seguro? No existe lugar seguro si estás en una ladera de cerro o si estás en una construcción totalmente informal. Lo que tienes que hacer es ganar la calle. Ahora, para eso, el plan de acción, ya yo no, campañas, etcétera, ya yo no estoy en eso. Yo creo que lo que tenemos es que actuar. El plan de acción, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es apoyar al IGP, a los científicos y al INDECI, con la instalación del sistema de alerta temprana. El sistema de alerta temprana, que consiste en 106 sensores, que me dicen que ya están instalados. Solamente falta instalar las sirenas, imagínate. Por las sirenas no lo tenemos funcionando. Eso te va a permitir ganar 8 segundos. En 8 segundos, más los 12 o 14 segundos que tienes desde que sientes el sismo, hasta que realmente comienzas a llegar al pico de las ondas más dañinas, son 20 segundos. En 20 segundos, si estás en una construcción de un piso 2, puedes perfectamente ponerte a buen recaudo y ganar la calle y salvar la vida. O sea, ¿qué cosa hay que actuar y enseñar a la gente? Primero, ¿qué cosa tiene que tener este plan de acción? Primero, apoyar al sistema de alerta temprana, con todo, que lo tengamos porque necesitamos eso, porque además ahí el piso no se te mueve, ¿no? Y simplemente te dan el aviso. En segundo lugar, enseñar a la población a salvar la vida. Hay que irlos y visitarlos en sus propios hogares y decirles, ¿sabe qué cosa? Su vivienda va a colapsar. Y si colapsa, usted no puede estar adentro, porque si colapsa, usted va a fallecer, evidentemente. En tercer lugar, la revisión y reforzamiento de toda la capacidad resistente de las estructuras que dan servicios básicos a la población que no pueden cesar de funcionar. Esas estructuras se refuerzan. ¿Cómo nos defendemos nosotros ante la naturaleza de esta forma? Con capacidad resistente de las estructuras, ¿no? O con sistemas redundantes y resilientes. No podemos quedarnos sin agua, por ejemplo, sin alcantarillado, sin ese tipo de cosas. Eso hay que revisar. Ejecutar reforzamiento, mi querido César, de todos esos puntos emblemáticos que congregan gran cantidad de población y que realmente incluso hasta nos pueden ser terriblemente nocivos en el tema del tsunami. La Costa Verde, por ejemplo, el proyecto está. Tiene que reforzar el acantilado para que el acantilado pueda resistir un sismo. Después que todas las edificaciones, César, tanto las públicas como las privadas, sean revisadas por ingenieros estructurales para ver primero en qué situación están. ¿Se les ha dado mantenimiento? ¿No hay mantenimiento? ¿Ya tienen algunas fisuras, etcétera? Y en lo posible ver cómo se comportarían profesionalmente, ver cómo se comportarían frente a un evento de esta magnitud y qué refuerzos se necesitan hacer previamente. Los privados, obviamente, sustentarán los costos de lo que es privado, pero los públicos tendrá que ser el Estado los que tenga que actuar, ¿no? Correcto. Raúl, nos queda poco tiempo. Solamente una pregunta muy directa, porque tú has señalado que es importante que el gobierno central apoye al Instituto Geofísico del Perú, al Instituto Nacional de Defensa Civil, al INDECI,
¿Tienes alguna idea de los montos que requieren esas instituciones para verse fortalecidos? Sí, César, hemos estado dando vuelta a eso y efectivamente, mira, existe una partida en el presupuesto, que es la 0068, que es para reducción de vulnerabilidad y que contempla 2.071 millones de soles, que no viene a ser sino el 1% del presupuesto de la República. Podemos perder todo lo que yo te acabo de decir y solamente dedicamos el 1%. Nosotros hemos hecho cálculos porque además la mayoría de ese monto no está para la parte sísmica, sino está para efectos del Niño y está tremendamente atomizado. Lo que deberíamos es abrir una partida muy especial para esto que hemos estado conversando y que prácticamente le destinemos entre 2.500 a 3.000 millones de soles anuales para poder realmente actuar. Basta de simplemente campañas que metan miedo a la población, etcétera, y después a los 2 días no pasa nada. Las campañas tienen que venir con actuación. Acción es lo que necesitamos, mis queridos César. Finalmente, Raúl, tuvimos contigo un diálogo con el señor alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, hace varios programas, varios meses, hablando justamente del reforzamiento del acantilado, donde el alcalde nos explicó las acciones que están tomando. Pasados estos meses, ¿cómo evalúas tú la tarea que ha realizado la Municipalidad de Lima para efectos de controlar cualquier desborde que pueda haber en los acantilados de la Costa Verde? César, es muy poco lo que puede hacer la Municipalidad de Lima. No tiene la capacidad de recursos para poder actuar sobre esto. Definitivamente, como lo vimos con el propio alcalde, necesita que el gobierno central entre a hacer ese proyecto. Estamos hablando de un proyecto que puede costar alrededor de 400 o 500 millones de dólares, pero que puede salvar alrededor de 150.000 vidas. ¿Y qué te puedo decir de lo material que hay encima de los acantilados? Y que Lima no debe renunciar de ninguna manera a tener acantilados seguros, porque eso no solamente es muy importante desde el punto de vista paisajista, es la única capital con una bahía de 23 kilómetros maravillosa, sino también porque es el mejor parachoque que tiene de defensa la ciudad frente a un tsunami con olas de 12 metros que pueden incluso llegar hasta 20 metros una vez que colisionan y erosionan los acantilados. Hay que defender los acantilados porque es fundamental para la ciudad. Raúl Delgado Sayán, como siempre, muchas gracias por colaborar con Perú Construye. Me quedo con esta forma tan sistemática en que has explicado los ítems que debemos atender, no solamente autoridades, sino población, para estar prevenidos respecto a un sismo de gran magnitud. Revisar este tema en efecto de la precariedad, un 70%, has dicho tú, de construcciones o de autoconstrucción de viviendas en el Perú, que realmente resulta algo muy, muy riesgoso. Tercero, revisar efectivamente las viejas construcciones, como las iglesias. En el terremoto, por ejemplo, de Ica, vimos cómo la iglesia del Señor de Luren se desplomaba, porque son estructuras evidentemente antiguas que hay que revisar. Y cuarto lugar, lo que tú bien has señalado, que el Estado también llame a los ingenieros estructurales para revisar, precisamente tener un mapa de esa precariedad de mucha infraestructura construida en el Perú que podría venirse abajo con un sismo. Te vamos a tener en una próxima oportunidad, querido Raúl, y muchísimas gracias por habernos dado tus alcances. Muchas gracias por la invitación, César, y un saludo para todos, para ti, para todos los peruanos en realidad, ¿no? Despidiendo el programa, como siempre lo hago, solicitándole a usted, amigo televidente, que está vinculado al sector de infraestructura y construcción, si quiere optimizar su negocio o convertirse en un importante proveedor, anunciar en la revista más importante del rubro que se llama Perú Construye. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias.